Buenos días, soy Rubén Díaz Tejedor y voy a presentar una ponencia dentro del simposio coordinado por María Rimada García, titulado Adquisición de la competencia escrita al inicio de la escolarización obligatoria, variables predictoras e intervención preventiva. Concretamente, mi ponencia se titula Prácticas instruccionales en la enseñanza de la escritura al inicio de la educación primaria, estudio cualitativo. Lo primero, para justificar el trabajo, debemos recordar la importancia de la escritura y de su enseñanza en los primeros años de vida. Concretamente, gracias a la literatura, sabemos que hay una serie de habilidades que nos permiten mejorar la escritura a través de su instrucción directa, como pueden ser la caligrafía o la ortografía, cuando hablamos de habilidades de bajo nivel cognitivo, o la planificación, cuando hablamos de habilidades de alto nivel cognitivo. En estos términos sabemos, gracias a la literatura y a las investigaciones empíricas, que la mejora de estos tres componentes a través de prácticas instruccionales empíricamente validadas va a mejorar sustancialmente la competencia escritora o la escritura de nuestros estudiantes. Dicho esto, comentar que el objetivo de este estudio sería el de analizar las prácticas instruccionales que llevan a cabo los docentes para la enseñanza de la escritura. Con este propósito, se ha hecho un diseño cualitativo mediante entrevista con un muestreo no probabilístico de conveniencia y una muestra, o más bien unos participantes, que serían 21 docentes, dos de ellos varones y 19 mujeres, que trabajan en primero de primaria en 12 centros situados en la localidad de León. Dicho esto, pasamos al procedimiento para el cual se diseñaron una serie de categorías de análisis. Por un lado, se diseñaron categorías más generales, como pueden ser tiempo que se dedica a la enseñanza, cuando se realiza esa enseñanza de la escritura, o importancia que se le da a la enseñanza de la escritura o a la habilidad de la escritura. Y por otro lado, se diseñaron una serie de categorías englobadas dentro de esos componentes. Por un lado, de bajo nivel, caligrafía y ortografía, y por otro lado, de alto nivel cognitivo, planificación. Teniendo esto en cuenta, se realizaron una serie de entrevistas que se realizaron y aplicaron en el primer trimestre. Además, se realizó la transcripción de las mismas para la posterior codificación y análisis a través del programa MaxQDA. Y con esto vamos a pasar a los resultados de estos análisis, primero relacionado con las categorías generales. En estos términos hemos visto que el 100% de los entrevistados hacen alusión a que trabajan la escritura todos los días con comentarios como la escritura la trabajamos todos los días, ellos tienen que hacer siempre alguna actividad escrita, etcétera, etcétera. Por otro lado, hemos visto que el 33% de los entrevistados hacen menciones a que trabajan la escritura dentro de la hora de lengua y el otro 67% hace menciones a que realiza tareas de escritura o enseñanza de la escritura en cualquier hora del día, con comentarios con practica siempre un poquito de escritura en cualquier asignatura, o porque en lengua tenemos todos los días de lunes a viernes, entonces 50 minutos por cada día que pueden utilizar a trabajar la escritura. Y para acabar estas categorías más generales, hemos podido observar que el 100% de los entrevistados le da un 10 de importancia a la escritura sobre 10, con comentarios como: yo creo que en estas edades solo deberían escribir, y la escritura del 0 a 10, pues el 10. Yo creo que es muy importante. Comentado esto sobre los resultados generales, vamos a ir hablando de los resultados de los componentes más específicos. Por un lado, pues empezamos por la caligrafía. Y dentro de la caligrafía hemos rescatado una serie de componentes, como pueden ser el conocimiento alfabético, la precisión caligráfica y la fluidez escritora. En primer lugar, el conocimiento alfabético, hemos observado un 41% de las menciones dentro de este componente, con comentarios como:
pues empezamos trabajando las vocales, se presenta la mayúscula y la minúscula, y al final del método aprenden el orden alfabético. Por otro lado, la precisión caligráfica ha recibido el 59% de las menciones, con comentarios como, pues primero que vean la letra, cómo se escribe, luego les damos las pautas del espacio. Y aquí un dato curioso, la fluidez escritora no ha recibido ninguna mención durante las entrevistas, dato que se comentará más adelante. Luego, cuando hablamos de la caligrafía a nivel de trabajo, podemos hacer un trabajo a nivel de letra, de sílaba, de palabra o de oración. En estos términos, el trabajo a nivel de letras ha copado el 23% de las menciones, con comentarios como individualmente se hace la letra, primero se presenta la letra, hemos trabajado la letra sola. Luego, a nivel de sílaba, hemos visto que solo un 8% de las menciones a nivel de trabajo se realizan a la sílaba. Y las trabajas ya el concepto de sílaba, después ese fonema unido a la sílaba, demás. Sin embargo, cuando hablamos ya de palabra, vemos que el 38% de las menciones aluden a ella, con frases como luego se presentan con palabras o trabajamos mucho en esa palabra, y ya en oraciones llegamos hasta el 31%, con incluso ya van metiendo oraciones o estamos ya trabajando las oraciones propiamente dichas. Y también hemos analizado las prácticas instruccionales concretas que se realizan para trabajar la caligrafía. En estos términos hemos podido observar, pues, por ejemplo, modelado, moldeado y autoevaluación. Por un lado, el moldeado es la práctica más aplicada con un 70%, que se divide en dos tipos de modelado. Modelado de letras con un 60%, con menciones como en el encerado les enseño la dirección de la letra, etcétera, etcétera. Y luego también se ha observado un 10% de menciones al modelado con autoinstrucciones. Yo les hago las rayitas en el encerado e indicamos que la ave sube un cuadrito desde la pata, etcétera, etcétera. Por otro lado, el moldeado es la segunda práctica que más se ha observado con un 20%. Que, pues eso, cogerle la mano, intentar hacerle bien la dirección, etcétera, etcétera. Por último, la autoevaluación relativa a la caligrafía se ha observado en un 10% de las menciones, en comentarios como son los niños capaces de identificar el error y reflexionar. Y entonces, pues ellos ya borran y vuelven a hacerlo. Sobre la caligrafía también hemos identificado las prácticas docentes que hacen ellos, como por ejemplo las fichas de refuerzo con un 8%, hablando pues eso que hacen muchas fichas de refuerzo, la práctica de identificar el error, borrar y corregir, que esto se aplica un 33% de las veces. También hemos observado es identificar el error, borrar y corregir, pero incluyendo un modelado para que el niño, antes de volver a ejecutar la tarea, viese un modelo ejemplar de la ejecución de la letra. El método editorial se ha visto referido un 25% de las veces, porque es lo que suelen utilizar los maestros. Y por último, el utilizar dos ritmos de trabajo también se ha mencionado un 25% de las veces. Intentan que todos los estudiantes sigan el ritmo de la clase, pero si no llegan, pues vemos comentarios como este de dejo que hagan todo lo que el grupo clase, pero si no pueden o no dan de sí, pues hacen algo menos. Pasando a la ortografía, el trabajo de reglas ortográficas propiamente dichas se ha visto referido en el trabajo de mayúsculas con un 22%, el trabajo del punto y final, la interrogación y la exclamación con un 18% de las menciones, pues, por ejemplo con el punto y la mayúscula, el fonema Z, J, G, la B, la V y la H han recibido el 32% de las menciones. El fonema K solo ha recibido el 18% de las menciones. Y para acabar, el fonema R y R múltiple ha recibido el 10% de las menciones. Siguiendo con la caligrafía y entrando en las prácticas instruccionales, aquí hemos podido identificar un modelado
con un 54% de las menciones, en el que dividimos modelado ejemplar con el 31%. Entonces yo también se lo pongo en la pizarra y escribimos la frase, etcétera, etcétera. Y también modelados incompletos con un 23% de alusiones, en los cuales pues hablan de poner pequeño con C, porque lo dijo un alumno que era con C, y así pequeño. Entonces ya los estudiantes ven que suena mal para que ellos vean la diferencia y sean ellos los que corrijan. También hemos observado otra práctica instruccional de moldeado con un 7%, en la que se trabaja sobre la práctica del estudiante. El dictado ha recibido el 15% de las menciones en este área, con frases como mando a hacer dictados de palabras en la pizarra. Y por último, las listas de palabras han recibido el 24% de las menciones, que se les manda a salir a la pizarra para que escriban, palabras con R o la palabra que sea. Siguiendo con los resultados relacionados con la ortografía, las prácticas que hace el propio docente es dar muchas pautas en el dictado con un 13%, también hacen identificación del error más corrección con un 35%. El método editorial también se sigue bastante, un 13%. Y ya entra una nueva práctica que no habíamos visto en los anteriores resultados, que es el andamiaje, con un 13%, con comentarios como sí que está mal escrito, entonces ¿cómo sería? ¿Cómo se escribiría bien? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Y por último, el trabajo oral conjunto y luego escrito individual. En estas prácticas lo que hacen es hacer planificaciones orales o hablan primero y luego cada uno escribe en su cuaderno. Y para acabar las prácticas docentes hemos visto que la corrección conjunta tiene un 22% de las menciones en este área. Mediante ella pues identifican el error entre todos y luego lo pueden ir corrigiendo también ellos. Pasamos a los resultados de la planificación propiamente dicha y de nuevo comenzamos hablando de las prácticas instruccionales. Se ha observado que un 50% de las menciones dentro del trabajo en planificación son relativas a la instrucción directa con frases como les dices, tenéis que pensar primero antes de poneros a escribir. También se da un 40% de ayudas andamiadas. ¿Qué tenemos que escribir primero? Pues nuestro nombre. ¿A quién va dirigida? Venga, muy andamiado, muy pautado el trabajo. También se ha observado que los modelados ocupan el 10% de las prácticas instruccionales mencionadas. En el pues, normalmente utilizan un ejemplo de invitación y van trabajando sobre ello. Añadido a las prácticas instruccionales, también hemos visto que se trabajan varias tipologías textuales. Concretamente, la mitad de los encuestados habla sobre el trabajo con listas y el otro 50% habla de o hace menciones relativas a invitaciones. Bueno, y pasando a las conclusiones, en términos generales, podemos observar que a la planificación se le da muy poca importancia. Las menciones a la planificación propiamente dicha son mucho menores que a otras áreas como pueden ser la caligrafía o la ortografía. Y para verlo con datos vemos que en términos totales de todas las entrevistas hemos visto que el 45% de las menciones están relacionadas con la caligrafía, el 42% con la ortografía y con planificación solo el 13%. Y vamos a hacer unas conclusiones específicas de caligrafía. Y es que podemos observar que el protagonismo en ortografía se lo lleva el trabajo en conocimiento alfabético y precisión caligráfica, con un 42% y un 58%. Pero no se hace referencia al trabajo en fluidez escritora. Esto es un dato muy curioso, dado que luego, cuando trabajan a nivel de letra, sílaba, oración o palabra, vemos que entre oración y palabra tienen el 31 y el 38%, que es el nivel susceptible de ser trabajado mientras se trabaja la fluidez escritora también. Bueno, en las conclusiones relacionadas con la ortografía, hemos observado que las prácticas más aplicadas serían el modelado y la lista de palabras,
con un 80% de manera conjunta, aunque la tercera más aplicada, al que el profesorado le da la importancia, sería el dictado, con un 15% también. También hemos visto que se trabaja mucho la corrección a través de identificación del error por el profesor o por corrección conjunta, con un 35 y un 22% de menciones en términos globales. Vale, ahora vamos a comentar unas limitaciones de este trabajo, y es que las entrevistas se realizaron en el primer trimestre y sería interesante poder comparar estas prácticas docentes con el rendimiento de los estudiantes. Lo positivo de este trabajo es que también tenemos líneas futuras de acción, que sería pues poder añadir a la muestra entrevistas que podamos realizar en el tercer trimestre, o podemos añadir datos a la muestra sobre el rendimiento de los estudiantes y convertir el estudio en una cuestión ya mixta, cuantitativa y cualitativa. Bueno, y esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Quedo a vuestra disposición si tienen alguna duda.